Continuamos con la elaboración del estudio de caracterización. En esta oportunidad vamos a identificar las muestras. Anteriormente solo trabajábamos con las muestras domiciliarias. En esta oportunidad, según normativa, tenemos que trabajar con muestras domiciliarias, no domiciliarias y muestras especiales. Anteriormente solo trabajábamos con muestras domiciliarias, donde utilizábamos las fórmulas estadísticas, obteníamos el número de muestras, lo clasificábamos por estrato social, lo clasificábamos por zonas, y dependiendo del distrito se hacían diferentes formas de cómo identificar las muestras y cómo sacar la mejor representatividad posible de todo el distrito. En esta oportunidad trabajamos con las muestras domiciliarias, que prácticamente son las viviendas, las no domiciliarias, que son comercios e instituciones, y las muestras especiales, que tenemos en este caso los lubricantes, laboratorio de ensayo. Entonces, tenemos que identificar estas muestras de todo el distrito. Esto quiere decir que el estudio de caracterización, comparado con los estudios anteriores, es un poquito más extenso, es un poquito más tedioso, tenemos más muestras que analizar. La única diferencia es que en esta oportunidad no usamos mucho las fórmulas estadísticas para poder obtener las muestras, porque dentro de la guía ya obtenemos los datos de parámetros correspondientes para ya darnos una muestra específica. Entonces, en esa parte de estadística se ahorra un poco de trabajo, pero en campus es un trabajo un poquito mayor debido a la cantidad de muestras. Las muestras domiciliarias corresponden prácticamente a las viviendas. En este caso depende mucho, los distritos son bien complejos y son distintos, pero lo ideal es poder clasificarlos según el estrato social, ese estrato alto, estrato medio, estrato bajo. Luego de haber clasificado los estratos, tenemos que identificar las zonas. También no es necesario sacar muestras de muchas zonas, porque no vamos a complicar mucho al momento de recolectar las muestras. No es necesario complicarnos tanto en el trabajo de campo, pero tenemos que sacar la mejor representatividad posible. En el caso de residuos no domiciliarios, estos sí tienen sus categorías. La primera categoría son los residuos de actividades comerciales. Los residuos de actividades comerciales podemos obtener, por ejemplo, la panadería, la librería, ferreterías, diferentes actividades comerciales. Pero no debemos de mezclarlos con las siguientes categorías. Por ejemplo, estas categorías son individuales. El que tenemos a continuación son los restaurantes. Tenemos que identificar solo restaurantes para poder analizar cómo es la generación de residuos en los restaurantes. Comúnmente tienen mayor cantidad de residuos orgánicos, restos de alimentos, que tienen diferente composición a otras categorías. Luego, otra categoría son residuos en hoteles y hospedajes. La siguiente categoría en no domiciliarios son los mercados. También los mercados tienen su peculiaridad en la generación de residuos. Vamos a obtenerlo al terminar el estudio de caracterización. La siguiente categoría son instituciones públicas y privadas. Luego tenemos las instituciones educativas y finalmente el servicio de barrido y limpieza pública, que también tiene una composición distinta a las categorías anteriores. Por ejemplo, en limpieza podemos tener material reciclable que pueden recoger en las calles, que no deberían estar en las calles, y normalmente obtienes mayor porcentaje de residuos inertes como tierra y ese tipo de residuos. Y finalmente, la última categoría son los residuos especiales. En este caso, en los residuos especiales vamos a tomar muestras de lubricantes, centros veterinarios, laboratorios médicos de ensayo, entre otros. Entonces, la diferencia entre los estudios de caracterización de residuos sólidos anteriores a la presentación de la guía y el cambio normativo en el Perú era que solo se trabajaba con viviendas, y ahora vamos a trabajar con los residuos domiciliarios, que son las viviendas, los no domiciliarios y los residuos especiales. Una ventaja es que las fórmulas estadísticas ya las ha desarrollado la autoridad,
competente y nos ha brindado la guía con los parámetros, con límites, parámetros para poder obtener de manera directa las muestras. ¿Cómo obtenemos las muestras en el caso de las viviendas? Lo primero que tenemos que hacer es visitar los datos del INEI, verificar la cantidad de viviendas y ese número de viviendas nos va a dar como resultado cuántas muestras vamos a tener que trabajar en campo con el muestreo. En el caso de comercio vamos a verlo más adelante y de misma forma en el caso de especiales porque todos tienen su manera de cómo obtener las muestras según categoría.